Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a hablar del caso Falcón, el escándalo que cubre una parte importante de la política nacional. Vamos a ver algunos detalles breves de lo poco que se sabe del caso Falcón. Conversaremos brevemente de lo que tiene que ver con la línea aérea. Tenemos línea aérea, estrenamos línea aérea los dominicanos. Vamos a hablar un poco de eso, cómo se llama, etcétera, de suerte que usted contiene. ¿Y cuándo arranca? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo inicia este proceso? Conversaremos del 11 de septiembre. Es imposible en este mes no tocar el 20º aniversario de un acontecimiento doloroso como este que nos marcó a todos. Conversaremos el Grito de Lares, un hecho histórico en Puerto Rico que también aconteció en septiembre y que para nosotros los antillanos tiene un valor grandísimo. Y claro, nos toca hablar de la manifestación de los grupos de ultraderecha que está proyectada para Washington este mes de septiembre. Esto y mucho más, ya mismo, Hechos y Opiniones. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Es de conocimiento de todos ustedes, porque ha salido en toda la prensa nacional en República Dominicana, lo que respecta a la Operación Falcón. La Operación Falcón que al momento de producir este programa y al momento que usted ve este programa, todavía están haciendo allanamientos, arrestos, vinculando personas que tienen algún tipo de relación con todo este proceso. Es posiblemente el operativo antidroga más grande que se ha hecho en República Dominicana. Es un operativo que en este momento que grabamos, producimos este programa para ustedes, hay por lo menos 12 personas de cierto nivel detenidas. Estamos hablando de que hay vínculos con congresistas, hay vínculos con funcionarios del actual gobierno que ya fueron arrestados, pero además que fueron inmediatamente suspendidas de sus funciones de parte del presidente de la República, Luis Abinader. Hay una cantidad bastante importante de negocios que han sido confiscados, según la información que tenemos al momento de producir este programa, en la cantidad de bienes incautados, de negocios incautados por la Dirección General de Control de Drogas, por la Procuraduría Especializada de lo que tiene que ver el PETCA, que tiene que ver con la corrupción, y la DEA, que es que está monitoreando todo ese proceso. Lo confiscado en dinero equivale a promedio unos 50 mil millones de pesos. Para dar una idea de qué tanto estamos hablando. Hay dealers de vehículos, hay ferreterías, intervinieron en Higüey la oficina de un contador que parece ser que era el que se encargaba de maquillar todo ese proceso. Y digo parece ser porque por algo lo intervinieron, ¿verdad? Han vinculado a personas del medio, incluso personas que posiblemente no tienen mucho que ver, pero que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado en todo este proceso. O sea, todo este asunto dice mucho de hasta dónde el gobierno de República Dominicana ha decidido no empañar estas acciones ilícitas que tienen que ver con el narcotráfico. Nosotros somos críticos de este gobierno porque entendemos que si el gobierno no se le hace críticas, si no se le hacen observaciones, sencillamente pierde el norte y entonces lo que más tiene son alabarderos, gente que le dice que todo está bien. En este caso nosotros
pensamos como programa y como persona que la acción ha sido correcta, que involucrar a la cantidad de personas que están envueltas en todo eso, sacarlo a la luz pública, decir los nombres, decir las responsabilidades que tienen, confiscar los bienes, muchos de ellos extraditables, según las palabras de la fiscal encargada de todo este proceso, dice que parece ser que el gobierno de Luis Abinader está tomando distancia de estas prácticas. El hecho de que durante este periodo de 13 meses de gobierno se hayan estado permanentemente confiscando en los aeropuertos terrestres y marítimos cantidades apreciables de narcóticos, el hecho de que la Armada norteamericana en aguas internacionales, las cercanías de Puerto Rico o en Puerto Rico mismo, hayan estado dando golpes fundamentales, importantes al narcotráfico internacional, confiscándole droga por información que le llega desde los servicios de inteligencia de Santo Domingo, dice que parece ser que se ha roto un esquema que venía hace años ejecutándose con auspicio de alguna manera del poder, ¿verdad? Con todo ese manto de impunidad con que se ha manejado el narcotráfico en República Dominicana. Parece ser que eso llegó a su fin, por lo menos en esta etapa, y parece ser que la profundización de las investigaciones van a involucrar a mucha gente. Dice la fiscal Jenny Berenice, encargada de este proceso, o por lo menos la que ha estado dando la voz en la prensa en torno a toda esta situación, que aún falta mucha gente más y que aún faltan muchos negocios más. Han sido allanamientos simultáneos en Santiago de los Caballeros, en San Francisco de Macorís, en la capital, en La Romana, en San Pedro, en Higüey, o sea, a lo largo y ancho del país, en diferentes lugares, han estado simultáneamente. Bueno, el primer día fueron 80 allanamientos simultáneos que se hicieron. 80 allanamientos simultáneos. Sumémosle a ese detalle el hecho de que el departamento antilavado de la Procuraduría fue cerrado temporalmente y su director fue suspendido. Todavía no hay un sustituto, está cerrada el departamento que maneja estos aspectos en la Procuraduría, ¿ya? Pero son detalles que dicen que posiblemente en este gobierno quieren separar la paja del trigo. De ser así, tienen nuestras felicitaciones, porque realmente, familia, el mal que hace el narcotráfico en cualquier aspecto, tanto en materia económica como en materia de salud pública y todo lo demás, es realmente irreversible. Las personas que reúnen, se juntan, ven un volumen de dinero tan alto como las personas vinculadas con este proceso, no hay forma de que regresen a una vida normal. Pero peor, los muchachos y muchachas que se convierten en consumidores de estupefacientes tienen una vida de la que difícilmente tengan retorno y es como un tubo que tú vas sin forma de poder sostenerte a los lados, que vas hasta el fondo sin remedio alguno. Así que enhorabuena al presidente Luis Abinader, a la Procuraduría, a la Procuraduría especializada en asuntos de corrupción, al PEPCA, por esta acción, y esperemos que esto continúe hasta las últimas consecuencias, porque la sociedad dominicana merece respuesta, merece que todo esto se detenga, pero a su vez entiendan el vínculo de estas acciones con el vínculo de la ratería que hemos denunciado en este programa, y entendamos que simultáneamente a estas acciones, a estas confiscaciones, hay que ir pensando que esos recursos deben ser invertidos en los barrios de distintos puntos del país, que permita que los muchachos todavía jóvenes y alejados de cualquier actividad delictiva tengan la posibilidad de su tiempo de ocio invertirlo de manera prudente. Eso debe ser prioridad, presidente Abinader. Prioridad, que los muchachos tengan que invertir su tiempo de ocio, recuperar el camino que ya conocíamos, 70, 80, 90, respecto a que la gente tenga un espacio donde ir a socializar, a hablar, a aprender arte, cultura, política, lo que fuese, pero que invierta de manera efectiva su tiempo, porque los resultados que estamos viendo respecto al nivel educativo del país nuestro son dolorosos, son lastimeros, y es posible que eso lo recuperemos si invertimos con tiempo ahora en los muchachos
de ahora de manera efectiva el dinero suficiente para que a su vez ellos aprovechen de manera efectiva, repito, el tiempo y puedan ver luz al final del túnel. Así que enhorabuena este trabajo que hace la Procuraduría General de la República con estos, en principio, 80 allanamientos, que toda esta confiscación de 50.000 millones de pesos en su momento pueda ser bien canalizada para que la juventud que ha sido o víctima del narcotráfico o, ojo, descuido del Estado en la inversión de su tiempo libre, podamos empezar a recuperar a una parte de los que ya están perdidos en ese mundo y dos, a los muchachos muy jóvenes, los niños, los adolescentes, que aún se mantienen en sus casas y que si no construimos soluciones, sencillamente lo vamos a tener que ir a recoger a las calles en situaciones de muerte, de consumo extremo, de pérdida total. Así que enhorabuena, vamos a darle seguimiento a todo lo que pasa con la Operación Falcón. Veremos a ver cuando el expediente se dé a conocer, cuando la acusación de manera formal salga, quiénes son los que Estados Unidos está pidiendo en extradición y los oficiales electos, diputados o designados como el señor de Comunidad Digna, sencillamente que rindan sus cuentas y que pongan sus cosas claras. Eso es lo que esperamos de un gobierno decente, eso es lo que esperamos de un gobierno que entienda que ese país hay que enderezarlo. No quiere decir que estamos respaldando al gobierno de Luis Abinader, no. Quiere decir que esta acción la consideramos correcta y que nos parece que es tiempo de que estas cosas se transparenticen, se aclaren y que sencillamente el gobierno haga su trabajo. No se mueva, ya seguimos con Hechos y Opinión. Bueno, familia, queremos tocarle a ustedes de manera apincelada algunos temas que nos parecen de trascendencia, de importancia, que tiene que ver con esas noticias que ruedan en los medios y que a veces uno no profundiza. Que la queremos traer de manera breve. Una es, que ha causado mucho escozor en República Dominicana, el rechazo de Haití al envío de vacunas, la donación de vacunas que hizo el gobierno dominicano. Bueno, este rechazo, según la prensa de Haití, ha generado múltiples reacciones en todos los medios, en las redes, culpando a los hermanos haitianos de malagradecidos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que estamos acostumbrados a ver y a oír. Bien, el ministro de Salud Pública de Haití ha dado dos motivaciones que nos parecen importantes traerlas y que no las hemos escuchado en muchas partes de la prensa nacional. Una de ellas es que, bueno, ya ellos tienen unas vacunas que le envió donada a Naciones Unidas, tienen miles y miles de vacunas en territorio haitiano y prefieren darle uso a esas vacunas antes de que se venzan, antes que recibir más vacunas. Y eso parece una explicación sensata. Si ellos tienen, todos sabemos que las vacunas tienen una fecha de caducidad, de vencimiento. Y si el gobierno haitiano, ya Naciones Unidas le proveyó una cantidad de vacunas a las que deben darle salida, lo razonable es esperar que esas se terminen o estén en proceso de concluirse para entonces recibir más donaciones. Esa explicación nos parece sensata, atinada. Y miren que tenemos diferencias casi insalvables con la élite política haitiana y la élite económica haitiana, como la tenemos con la dominicana, pero eso parece una explicación con sentido. Otro asunto que establece el ministro de Salud de Haití es que a él, como ministro, no le ha llegado nada formal solicitando, mencionándole, refiriéndose a la donación de las vacunas. Reiteró que, aunque se hiciera formal, de todas maneras la rechazaría en este momento, estrictamente porque necesitan agotar la existencia que tienen para poder recibir más vacunas. Eso parece tener sentido y a las autoridades dominicanas, bueno, ya empezaron a donarle esas vacunas a Guatemala, me parece que a El Salvador, entonces continúen, porque la prioridad del gobierno es que eso no se venza tampoco en el país, porque ese dinero se habrá perdido. Bueno, en el caso de las vacunas que está donando el gobierno dominicano, las dona de las que a su vez le donaron, no fue de las que compró. Por lo tanto, que continúe la donación antes de que se venzan en el área del Caribe, Centroamérica, no sé, donde
estén necesitando estas vacunas. Y ponerse de acuerdo con el gobierno haitiano, que conocemos la fragilidad de la institucionalidad haitiana en este momento, el asesinato, un magnicidio, la muerte del presidente, un terremoto que lo ha puesto en una situación extremadamente difícil, unas bandas delincuenciales que tienen control del territorio en parte, todo ese tipo de situaciones no podemos verlo como un estado normal, una situación normal, sino una situación peligrosa y complicada. El Estado Dominicano que se ponga de acuerdo con el gobierno de Haití respecto a todo esto y en el momento apropiado, si aún tenemos vacunas en existencia que podamos donar, pues entonces ser solidario con los hermanos haitianos. Por entender el punto, recuerden que esas vacunas necesitan un grado de refrigeración muy específico, tienen una fecha de caducidad muy concreta. Si ellos tienen vacunas y le están dando salida, sabemos bien la reticencia de una parte de la población haitiana a vacunarse, pues lo razonable es que sencillamente ellos agoten su existencia antes que recibir más vacunas. En otro orden queremos mencionar algo importante. Parece caminar por y tener buenos augurios la posibilidad de una propuesta migratoria. Ojo, estoy diciendo propuesta migratoria, no estoy hablando de reforma migratoria. Una propuesta migratoria que está estrechamente vinculado con el presupuesto del año 2022. Parece ser, repito, que la semana próxima en el Congreso Nacional, Congreso Norteamericano, se va a discutir la viabilidad de esta propuesta migratoria en el que se establecen, en términos generales, criterios como que hacen falta trabajadores esenciales en el país y que acá, con 12 millones de personas, muchos de nuestros hermanos y hermanas residentes aquí ya hicieron esa labor durante la parte dura y fuerte de la pandemia, los que los haría merecedores de este beneficio, de esta oportunidad. La idea es que en esta propuesta migratoria puedan ser incluidos todos los muchachos que aplicaron por DACA, que tienen su DACA, las personas y hermanos que tienen TPS y lo que en la ley, en este proyecto, en esta propuesta, en esta discusión se establece como trabajadores esenciales. Y bueno, decía un experto en estos asuntos, un punto importante. El concepto de trabajadores esenciales es muy amplio, por lo tanto, los hermanos nuestros que han trabajado como deliveries, haciendo entregas de mercancía, desde los restaurantes o las bodegas, por ejemplo, durante el periodo fuerte de la pandemia, y que puedan demostrar su oficio, por ejemplo, los hermanos y hermanas nuestras que han tenido que exponerse con otro tipo de trabajos durante la pandemia, que se convirtieron en trabajos necesarios para poder mantener el poco movimiento económico que existía en la parte fuerte de la pandemia, ponerse a riesgo, etcétera. Esos hermanos nuestros se les podría abrir una gran puerta que deberían aprovechar. Todavía no es ley, se va a empezar a discutir en el Congreso norteamericano la semana próxima, por lo tanto no existe nada todavía. Sin embargo, en este programa Hechos y Opiniones estaremos pendientes de este proceso, de suerte que lo pongamos al tanto inmediatamente esta propuesta avance y se convierta en ley. Esperemos que esta propuesta pase porque permitiría que posiblemente 4 o 5 millones de hermanos nuestros puedan dejar resuelto su problema migratorio de una vez y por todas. Así que enhorabuena, ojalá que los negociadores en el Congreso, los congresistas responsables de que esta ley avance, hagan su mejor empeño para que esto finalmente cuadre, se concrete y que antes de finalizar el año los hermanos nuestros pueden recibir la buena noticia de que podrán someter a través de las vías idóneas y con los criterios que establezca esa propuesta de ley o esa ley en su momento, puedan aprovechar esta oportunidad y poder vivir en paz, con la tranquilidad que merece todo ser humano, porque definitivamente se lo merecen, definitivamente lo necesitan. Señores, vamos a seguir con Hechos y Opiniones. Me están haciendo señas desde la producción. Ya regresamos, no se muevan, por favor.
labazuca.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Labazuca.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Labazuca.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Continuando con hechos y opiniones, la semana anterior habíamos mencionado el nacimiento de una línea aérea que dará servicio a la comunidad dominicana, New York, Santo Domingo, New York, Santiago de los Caballeros. Bueno, habíamos dicho que no estábamos autorizados, por asunto de prudencia, a hablar de este acontecimiento, pero ya es oficial. Skycana es la nueva línea aérea con la que nosotros, los dominicanos que vivimos en el estado de Nueva York en particular, y en zonas aledañas, New Jersey, Pensilvania, Connecticut, podremos utilizar a partir del día 2 de diciembre. La importancia de esto, ¿cuál es? Bueno, decíamos la semana pasada, hay que reiterarlo, lo mal que nos ha ido con algunas líneas aéreas ya conocidas. Los ejecutivos de Skycana establecen que ellos no vienen a competir, que vienen a complementar un servicio. Pero me parece que son modestos. La comunidad dominicana necesita, le urge competencia que permita mejorar los servicios. Bienvenidos Skycana, el día 2 de diciembre inician de manera formal sus vuelos, 2 a la semana, repito, New York, Santo Domingo, New York, Santiago de los Caballeros. Y bueno, aquí tendremos la oportunidad de ir con los nuestros, conversar con los nuestros, recibir el trato que nos merecemos. Habrá comida criolla, claro. Yo espero que, bueno, la comida criolla, pero no exageremos. Las cosas comunes que nosotros estamos acostumbrados a comer, de suerte que uno se sienta como en casa. Así que bienvenida a esta línea aérea, bienvenidos sus servicios, bienvenido su personal, bienvenidos los inversionistas. La comunidad dominicana se merece un servicio extraordinario para poder hacer esos tres horas y algo de vuelo plácidamente, tranquilo, y dejar las ansiedades que provoca conversar con alguien que no te entiende, con alguien que no entiende tu comportamiento o que está prejuiciado con él mismo. Así que bienvenido Skycana, enhorabuena, mucha suerte en este proyecto. Seguimos, hechos y opiniones. Todos sabemos que recientemente recordamos tristemente aquel 11 de septiembre del 2001, 2 décadas, 20 años, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que salí de una reunión 8 y algo de la mañana, de un trabajo que iba a comenzar esa semana. Intenté hacer una llamada telefónica a un teléfono público, todavía no existían los celulares como lo conocemos hoy, de un teléfono público, y alguien me dijo, los teléfonos no están funcionando porque un avión, una nave, una avioneta, se estrelló contra una de las torres. Eso fue cerca de donde yo vivía, digamos, cuadra y media. Llegué a la casa y cuando enciendo el televisor veo el incidente del primer choque del avión, que lo estamos repitiendo, y posteriormente el segundo choque. En esa época, bueno, eso fue terrible porque nadie sabía lo que estaba pasando, no teníamos noticias fidedignas, claras, y las emisoras de radio y las estaciones de televisión, en principio, hablaban de posiblemente un choque de una avioneta en una de las torres, hasta que vimos todos absortos, con la boca abierta, como el segundo avión se estrelló contra la siguiente torre, y a partir de ahí el desastre.
el dolor. Me tocó ir hacia la parte sur de Manhattan, lo que es downtown, inmediatamente, y entonces ya los vehículos del transporte público solo llegaban hasta la 42. De ahí abajo, de ahí en adelante no se podía seguir en vehículo y todo tenía que hacerse a pie. Y los gestos de solidaridad de la gente, recuerdo, no le importaba el color, la raza, eso era intrascendente. La gente empezó a sacar botellas de agua, botellas de jugo, a sacar sándwich, a sacar cosas que darle rápido a los rescatistas, y se hacían hileras de lado y lado de la calle de la gente, dándole agua, aplaudiéndolos, llevándole algo que comer, porque bueno, la situación realmente fue dolorosa. Cuando me tocó llegar, por razones que no quiero plantear aquí, pero me tocó llegar hasta la zona, fue cuando el sacerdote intentó entrar a una de las torres, aún no había caído, a una de las torres y le cayó, no, perdón, ya había caído la torre, eso me enteré después, perdón. Le cayó la torre encima, él intentando entrar a rescatar a alguien. Una situación vergonzosa, dolorosa, muy triste, que esperamos no se repita en ninguna parte del mundo. ¿Y por qué hacemos este comentario? Porque las personas daba pena, era triste, era doloroso ver las personas colocando fotos de sus seres queridos al margen, en las calles, en los laterales, poniéndole se busca. Si lo encuentran, llame al teléfono tal, preguntando en las listas de los hospitales. Estoy hablando del mismo día 11, si llegó algún familiar, etc. El nivel de dolor, el nivel de solidaridad que se expresó en ese día es inenarrable, sencillamente, familia. Así que esperemos que estas cosas no se repitan. A propósito del tema, el presidente Joe Biden ha dicho que, firmó una ordenanza, una orden ejecutiva, en la que pide a los servicios de inteligencia que, digámoslo así, en buen español, perdónenme, sedacen, revisen la información que los servicios de inteligencia han colectado durante los años, durante estos 20 años, y aquellas informaciones que no tengan, digamos, un impacto en la seguridad nacional, pues lo puedan dar a conocer para que los familiares un poco conozcan más detalles de lo que sucedió el 11 de septiembre. 1.800 familias de estos personas fallecidas en este ataque criminal de quien lo haya hecho, pero un ataque criminal al fin, han estado pidiéndole al gobierno que desclasifique una parte importante de estos documentos, porque hay las sospechas, según estos 1.800 familiares que están pidiendo, hacen esta petición, hay las sospechas de que el gobierno saudí y familias saudíes de mucho poder tuvieron algún tipo de vínculo con este ataque. Repito, las sospechas de eso. Y de ahí la importancia y la insistencia de que estos documentos se desclasifiquen y se pueda conocer un poco la verdad de todo eso. Sin embargo, bueno, como siempre, el papel nuestro es cuestionar. Hay una persona que se le ha dicho que hasta cierto punto es negacionista, paranoica, con un complejo muy fuerte de ve en todas partes teoría de conspiración, etcétera, que ha escrito un libro que creó bastante polémica en su momento, pero que ha escrito en estos días unos trabajos respecto a este tema, y este autor es Thierry Meyssan, es un autor de Medio Oriente que tiene su propia teoría respecto a todo lo que aconteció aquella vez, y nos parece que es importante que ustedes conozcan las cosas que establece este autor. Lo pueden conseguir en internet sin ningún problema. Se llama Thierry Meyssan, y él establece que en las primeras horas de este ataque, cuando el militar se le acerca al oído al presidente Bush Jr. y le dice lo que está sucediendo en una escuela, lo recuerdo perfectamente bien, en una escuela, y le dice lo que está sucediendo, que es sacado de ese lugar de manera inmediata, dice este autor, Meyssan,
¿Qué pasó con un gobierno, digamos, temporal, mientras se escondía, se protegía al presidente Bush Jr.? ¿Qué pasó con ese famoso gobierno de continuidad que se formó de alguna manera para intentar sustituir al presidente Bush? ¿Qué pasó con eso? Eso se quedó ahí. El presidente Bush obviamente retomó el control del Estado después que estuvo en el búnker protegido. Pero estos detalles y estas curiosidades del señor Maizán, que son múltiples, en múltiples direcciones, con múltiples señalamientos, deben ser vistos por nosotros por una razón. Todos nos quedamos en la parte superficial del problema, que es la parte dolorosa, ¿verdad? Es donde están los aviones, donde cae la gente, donde caen las torres, el avión que va a Washington, D.C., el avión que cae por producto de que los pasajeros forcejean con el chofer, con uno de los terroristas, y el avión cae en Pensilvania. Esta parte es muy visual y todo digamos, nos conmueve y nos quedamos casi siempre en esa parte. Pero es buscar un poco más abajo de eso. Y comento el trabajo del señor Maizán porque yo me pregunto, ¿hasta dónde hay algún nivel de relación entre esto que denuncia el señor, este señor Maizán y la demanda, el requerimiento de los familiares para que la información respecto a la posible vinculación del Estado saudí en este sabotaje quede establecido? ¿Cuáles cosas ahí pueden encontrarse? ¿Hasta dónde estos dos caminos que vienen, repito, por caminos muy separados, pero que pueden bifurcarse en algún momento, hasta dónde esto tiene sentido? Nuestras más sinceras condolencias a las familias que hace 20 años perdieron los suyos ahí dentro. Fue una lección para Estados Unidos y una lección particularmente para la ciudad de Nueva York, el Estado de Nueva York, pero la ciudad de Nueva York. La gente que vimos en persona toda esta situación terrible, realmente pensábamos, o por lo menos yo pensé, que la unidad del pueblo neoyorquino sería eterna, porque, repito, ahí no había raza, color, tamaño, origen social, clase social, no, simplemente solidaridad, gestos solidarios, porque hay mucha gente de todas partes, de todas razas, de cualquier clase social, de cualquier color de piel. Por lo tanto, es un dolor colectivo que asumimos como neoyorquinos de manera colectiva. Así como recordamos el dolor de hace 20 años, nosotros creemos que es muy importante recordar la solidaridad, los gestos de la población cuando estos actos nos rompían el alma y veíamos derribarse una torre, derribarse la otra, el tercer edificio que también se derrumbó al lado de las torres, que veíamos las sirenas, que veíamos la Guardia Nacional en las calles de Manhattan, por ejemplo, patrullando y cuidando, evitando que acontecimientos más dolorosos. Todo eso que sucedió durante y después de estos actos cobardes del 11 de septiembre, es bueno que lo recordemos para que no olvidemos, y perdón que use esta reiteración, no olvidemos que somos seres humanos, que somos solidarios y que necesitamos sencillamente mantenernos hombro con hombro, y esperamos que esta orden ejecutiva del presidente Biden, que lo deben cumplir los organismos de inteligencia, sirva para que mucha gente alivie su dolor y conozca por lo menos una parte del origen de un ataque cobarde, siniestro y macabro como el del 11 de septiembre. Ya seguimos. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com.
La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, familia, es conocido que Hechos y Opiniones tiene un segmento de historia que, bueno, ustedes le agradecemos los comentarios que nos hacen respecto al valor que le ven. Y la idea es esa, la idea es que el programa sea diverso y que traiga temas, digamos, que aporten algo, que tengan algún grado de valor. Hoy vamos a hablar de algo que para nosotros tiene muchísimo peso y que tiene que ver con los hermanos nuestros, con lo que Hostos llamaba el panantillanismo, los vínculos, la relación en las Antillas de Dominicana, República Dominicana, Haití, Cuba y Puerto Rico son indisolubles. Desde los tiempos precolombinos, los primeros habitantes de la región ya se movían entre estas islas, venidas en algunos casos de Venezuela, ¿verdad? Se movían en estas islas de manera muy normal, muy natural. Esa relación precolombina que, digámoslo así, establecieron quienes nos precedieron en esos territorios, se ha mantenido por años. Y aunque ha habido momentos de dificultades, momentos de distanciamiento por asuntos políticos, etcétera, no es menos cierto que esos tiempos de distanciamiento, en términos históricos, son mucho menos que los tiempos de acercamiento y colaboración recíproca entre las islas y los territorios nuestros. Así que República Dominicana, Haití, Cuba y Puerto Rico estamos enlazados, y ese enlace no puede romperse sencillamente por ni mezquindades ni por trivialidades de la coyuntura política o la coyuntura histórica. Esa hermandad nuestra, estos tres territorios con estas cuatro poblaciones, sencillamente tenemos la necesidad y la obligación de entendernos. En ese sentido, y partiendo de nuestra visión respecto a la importancia del panantillanismo, intentando recuperar el pensamiento de don Eugenio María de Hostos, de Martí, de Máximo Gómez, queremos hablar de uno grande. Queremos hablar del Grito de Lares en Puerto Rico, la hermana isla borinqueña. El Grito de Lares, que fue encabezado por el doctor Emeterio Betances, uno de los padres de la patria puertorriqueño. Y digo uno de los padres de la patria puertorriqueño porque con el respeto que merecen los hermanos boricuas, y ustedes permitiéndome que toque este tema sin serlo, también considero a otros grandes, otros muy grandes boricuas que han hecho mucho por esa patria. Pero en el caso particular de Emeterio Betances, entendía el doctor Betances que era necesario, él y un grupo importante de patriotas puertorriqueños, entendían que era importantísimo la separación, el rompimiento, la independencia de Puerto Rico de España, de la metrópoli. Ya República Dominicana había iniciado ese proceso con la lucha por la restauración en 1861. Mariano Mejía, gracias por la observación, la lucha por la restauración, el proceso de anexión en 61, la lucha por la restauración en 1863, Emeterio Betances visitó el territorio dominicano más de una vez. Esta relación, Emeterio Betances conoció a José Martí, tuvieron un diálogo respecto a todo este proceso y la importancia de esta lucha. Mientras en el lado norte, digámoslo así, al norte de la isla La Hispaniola, luchaba Cuba por su independencia de España. En el lado este de la isla nuestra
luchaba Puerto Rico por su separación de España, por su independencia en España, y Dominicana ya avanzaba en esa dirección. Por lo tanto, aquello de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas es porque los dos costados de la isla de Santo Domingo se luchaba contra España, mientras ya la lucha por la restauración en Dominicana tenía éxitos concretos. El 23 de este mes de septiembre de 1868 fue el famoso Grito de Lares. Grito de Lares que, repetimos, encabeza el gran doctor Emeterio Betances, que no estaba en la isla en el momento en el que hubo que adelantar el Grito de Lares, que se dio en el municipio de Lares, casualmente. Hubo que adelantarlo por una delación que hubo del hecho. El complot fue develado, el doctor Emeterio Betances fue hecho preso, las armas fueron confiscadas, los que iniciaron la acción en el municipio de Lares fueron arrestados, las armas también fueron confiscadas. Fue una derrota militar momentánea de parte de los hermanos puertorriqueños que se alzaron en contra de la corona española, pero fue una victoria cultural y política que hoy el pueblo de Puerto Rico reivindica y asume como una fecha importante por la lucha por su independencia y por su autodeterminación. Nosotros creemos que los latinos, los caribeños, los antillanos, tenemos la obligación de recordar con los hermanos puertorriqueños esta fecha, porque es una fecha de esperanza para el pueblo de la isla. Es una fecha referente, importantísima, que una pequeñísima isla dio todo lo que tenía por intentar liberarse, independizarse. Nos tocará hablar más adelante, en la fecha apropiada, sobre la guerra hispanoamericana, en la que Estados Unidos y España, en una guerra por territorios, le cede España a Estados Unidos el territorio de Puerto Rico y Cuba, de alguna manera, y Estados Unidos se queda con la base de Guantánamo. Vamos a tener que hablar de ese proceso para poder entender por qué Puerto Rico sale de las manos de España sin lograr su independencia y es sencillamente ocupada por Estados Unidos en 1898. ¿Cómo se da este proceso y por qué los hermanos puertorriqueños, una parte de ellos al menos, mantiene la esperanza de poder tener la independencia que entienden que se merece todo pueblo, ¿ya? Y entienden que necesitan tener capacidad para su autodeterminación? De todas maneras, y respetando todas las ideas y todas las posiciones de los hermanos puertorriqueños, lo que hoy queremos es recordar el Grito de Lares que ocurrió el 23 de septiembre de 1868 en el municipio de Lares, y que esa lucha por lograr la ruptura con la corona española contó con la colaboración de República Dominicana, de Cuba, de Haití, de las Antillas, y que aquella idea, aquella propuesta de un gran puertorriqueño a lo que los dominicanos le debemos inmensamente, todo lo que fueron las escuelas normales. Eugenio María de Hostos, el sembrador, entendía como la importancia de la unidad panantillanista, que los antillanos pudiésemos tener nuestra propia estructura político-geográfica que nos permitiera ser solidarios, mantenernos colaborando y protegiéndonos unos a otros, para islas pequeñas como las nuestras pudieran tener una especie de coraza que frente a los invasores norteamericanos o europeos tuvieran una respuesta. Así que el intento de este comentario, repito, respetando las posiciones de los hermanos puertorriqueños en cualquier lugar que estén en términos ideológicos, es que no olviden, como no debemos olvidar los antillanistas, jamás, que el 23 de septiembre de 1868 se dio el Grito de Lares, encabezado por el doctor Emeterio Betances. No se mueva, ya regresamos.
lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Gracias por seguir con nosotros en Hechos de Opiniones. Gracias por permitirnos entrar a sus casas. Esperamos que hayan disfrutado su café a esta hora. En la capital, los ciudadanos se ríen de nosotros, porque en la capital nosotros el desayuno es café con pan, ¿verdad? Esperamos que ustedes hayan disfrutado su café, sea con víveres, sea con pan, con lo que a ustedes les guste, pero que la haya pasado bien. Miren, el 6 de enero de este año 2021 será recordado eternamente por los norteamericanos, porque ese día en el Capitolio hubo un acontecimiento que nos marcó a todos, y fue el asalto al Capitolio. Estando en el poder Donald Trump, consciente o no, estimuló a que los manifestantes de la ultraderecha fueran del lugar de la manifestación hacia el Capitolio y lo asaltaran. Sin duda alguna, una acción que conmovió a Estados Unidos y por además que marcó negativamente la actividad de estos grupos en este país. Bueno, muchos de esos fascinerosos que participaron en ese evento vergonzoso del 6 de enero de este año fueron arrestados y sometidos a la justicia. El día 18 de septiembre de este año, estos grupos de ultraderecha preparan una manifestación en Washington, D.C. para reclamar que los arrestados por estos actos del 6 de enero sean liberados. Hasta ahí todo parece tener lógica y todo parece estar bien, con una salvedad. Los servicios de inteligencia norteamericanos, repito, los servicios de inteligencia norteamericanos están profundamente preocupados por esa manifestación del 18 de septiembre. Y preocupados porque entienden que esos grupos se están preparando para hacer algo igual o peor que lo que pasó el 6 de enero en Washington, D.C. Están llamando la atención seriamente para que la Guardia Nacional, la Policía de D.C., los organismos de inteligencia tengan la previsión necesaria, porque han visto en las redes sociales que estos grupos tienen un nivel de agitación y un nivel de complicación respecto a este día 18 de septiembre, que sencillamente preocupa con seriedad a los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Por qué queremos plantear este tema? Señores, no podemos vivir en una sociedad, regresar a una sociedad del medioevo con este comportamiento de estos sectores de ultraderecha. Estos sectores, cuando grupos minoritarios, por ejemplo, los Black Lives Matter u otros grupos, se están manifestando en diferentes lugares, estos grupos van a agredir a estas personas, van a provocar situaciones difíciles. ¿Ya? Es tiempo de que los responsables de estos grupos sean vigilados y sean sencillamente puestos bajo la ley, sean sometidos bajo la ley, porque no es posible vivir en una situación de zozobra como esta. Lo que se espera para el día 18 de septiembre, según el jefe de inteligencia de seguridad nacional, John Cohen, es que los grupos extremistas repitan
repitan la experiencia del 6 de enero. Es tiempo de, bueno, hasta antes del presidente Trump llegar al poder, estos grupos extremistas, supremacistas blancos, etcétera, eran unos grupos reducidos, o por lo menos se conocían grupos reducidos que operaban en estados y ciudades muy pequeñas, muy concretas. Sin embargo, a raíz de la candidatura de Donald Trump y de su llegada al poder, estos grupos han llegado a ser miles en Estados Unidos. Miles en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿permitirá el Estado como Estado, no el gobierno de Biden, el Estado como Estado, que un grupo de irresponsables desestabilice Estados Unidos? Dos congresistas norteamericanos están planteando que ellos estarán en el meeting, que ellos estarán apoyando estos grupos que van a ir a pedir que las personas que fueron acusadas de asaltar el Capitolio, que no es una hipótesis, son hechos, que lo vimos todos, sean sencillamente liberadas. O sea, dos congresistas tienen el tupé de comprometerse con estar presente en esa manifestación. Hay que replantearse seriamente las acciones que deben tomarse para evitar que esto se salga de control y que en Estados Unidos lamentemos profundamente. Ya lamentamos, algunos sectores en los que yo me incluyo, lamentamos que Trump haya pasado por el poder y que haya dejado esta lamentable y dolorosa estela de desorden y de prejuicios y de malquerencias que la sociedad norteamericana pensó que había superado, ¿verdad? Pero con la llegada de Trump al poder, pues todo esto se exacerbó. No quiere decir que los demócratas lo estén haciendo mejor, pero evitar caer a este modelo doloroso, vergonzoso, en el que un grupo de personas que se creen superiores, que se creen inspirados en no sé qué cosa, para poder maltratar a todo aquel que entiendan distinto, o para poder intentar expulsar del país a todo aquel que consideren que no se parece a ellos, nos parece un absurdo. Y que dos congresistas, dos miembros de la Cámara de Representantes, hayan decidido participar en este evento, nos parece que es un golpe en la cara a quienes entendemos que hay que armonizar la relación en Estados Unidos para evitar que la situación se vaya de las manos y podamos sencillamente empezar un proceso de confrontación que no sabemos dónde pueda parar. Así que es tiempo de que los servicios de inteligencia norteamericanos hagan su trabajo con estos grupos de ultraderecha, cierren las llaves que haya que cerrar, hacer lo que tienen que hacer para evitar que sencillamente Estados Unidos sucumba y que nosotros vivimos aquí, norteamericanos de nacimiento o no, sencillamente tengamos que irnos a otro lado porque estos grupos puedan copar parte importante del país y no haya cupo para los diferentes, para los distintos. Tiempo de hacer su trabajo, tiempo de que esta actividad del 18 sea vigilada de cerca desde ahora, no es para el 18, desde ahora, para que no haya sorpresas como el día 6 de enero. Bueno, señores, Hechos y Opiniones llega a su fin. Le estamos inmensamente agradecidos de su atención, de su compañía. Le agradecemos los comentarios, las valoraciones profundamente. Recuerde que acá en nuestro Instagram pueden poner sus comentarios, sus valoraciones, que serán bienvenidas todas, de acuerdo o no con ellas, no importa, su valoración la agradecemos. Y nada, sencillamente dé a conocer este programa, dígale a su gente que este programa está al aire, lo que hacemos, y oír también las opiniones de aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Muchas gracias. La semana próxima habrá mucho más Hechos y Opiniones.